Muy buenos amigos, hoy estamos en Wuhan y os vamos a enseñar cómo está la ciudad después de pasar la epidemia. Eso es, ya sabéis que estamos de viaje de regreso al pueblo de Lele y hemos decidido parar en esta ciudad, igual que hemos hecho muchas veces de camino allí. Hemos llegado hoy muy temprano, después de conducir toda la tarde y toda la noche de ayer. Ayer fue mi último día de trabajo, mi último día de clases y bueno, hemos dormido bastante bien, hemos tomado el desayuno de los campeones en Wuhan y a ver cuántos podemos enseñar. Esperamos que os resulte interesante. Este es seguramente el lugar más emblemático de la ciudad. Lo que veis al fondo es la famosa Torre de la Grulla Amarilla. Ya veis que apenas hay turistas y una razón de ello es que han limitado la cantidad de visitantes que pueden venir. Hace unos meses os dijimos que se había hecho una encuesta en China para ver a qué ciudades quería viajar la gente y si no recuerdo mal, Wuhan quedó la primera de todas. Pero las autoridades locales ya avisaron de que no están preparados para recibir a los turistas. Estando aquí, Lele, ya sé que te pesa un poco la tripa, pero habrá que subir a la torre, ¿no? Bueno. Venga, que te va a venir bien, ya verás, va a salir el bebé ahí fuertote. Sí. ¿Estamos? No estamos todavía, no. ¿No? Es que si venís a China, amigos, os tenéis que hacer a la idea de que vais a subir muchas escaleras. Es así, viene en el paquete. A ver, también hay un ascensor, pero está reservado para las personas mayores o con problemas de movilidad. Para ti no, Lele? Yo tengo, ¿no? De momento no. Además el otro día me decía Lele, he engordado 5 kilos ya. Y yo pensando, pues el niño no está tan grande todavía, Ahí hay algo que no cuadra. ¿Alguien ha estado visitando el armario de las galletas a escondidas, me parece a mí, o no? No. Dale, pues ya estamos arriba, tampoco ha sido para tanto, ¿no, Lele? No. Nah. Estas torres a veces las imaginamos rodeadas de un aura de espiritualidad, pero la verdad es que a lo largo de la historia muchas veces han cumplido una función muy práctica. Y esa función solía ser la de vigilar los alrededores para ver si se acercaba algún ejército, por ejemplo. Este edificio ha sido reconstruido varias veces a lo largo de la historia y también fue desplazado. Porque en los años 50, cuando construyeron el puente sobre el río Yangtze, que es otra de las atracciones destacadas de la ciudad, se dieron cuenta de que la torre estaba en medio de las obras y tuvieron que quitarla de allí. En China para estas cosas muchas veces son así, no se andan con rodeos. Que hay que mover la torre de no sé cuántos pisos, pues se mueve, oye, ¿qué más da? Son un poco como los bilbaínos en ese sentido. Y por cierto, no sé si lo podréis apreciar en las imágenes, porque en estos momentos no tenemos un teleobjetivo, pero muchas azoteas de los bloques de viviendas de Wuhan están transformadas en jardines y huertas. Y esto no lo hacen tanto por ecologismo, sino por ese espíritu agrícola del que ya os hablamos en otro vídeo. Pero muchos de esos apaños que hacen rozan la ilegalidad, porque además la gente de Wuhan es bastante punky y algunos en el sentido literal. Aquí hay bandas de punk famosas en todo el país. No creo que en estos momentos las salas y los bares de ambiente punk estén abiertos por razones de seguridad, pero en otra ocasión, si volvemos, os los enseñaremos. Desde el año 2011, que es cuando llegué yo aquí por primera vez, hasta ahora, el paisaje, las vistas de la ciudad han cambiado una barbaridad. Ahora hay un montón de rascacielos más, pero al mismo tiempo está todo un poco más ordenadito, porque entonces había muchas zonas de la ciudad que estaban en obras y además estaban construyendo el metro. Había polvo por todas partes, mucho ruido, era un poco molesto vivir aquí, sobre todo en verano. Ahora también se ven algunas zonas de obras desde aquí, pero ya es otra cosa. Sin embargo, creo que esto ya lo comentamos antes, si una empresa de turismo, por ejemplo, nos invitase a pasar un año para mostrar los atractivos de la ciudad, yo me quedaría sin problemas. Porque a veces es verdad que es una ciudad un tanto loca, pero siempre están pasando cosas interesantes, aparte, claro, de todo el tema del coronavirus. Pero fijaos qué cosa, a principios de enero, cuando Lele y yo pasamos por aquí de camino a su pueblo, se oía algo de unas neumonías y ahora ya el mundo no es lo que era. Esta pedazo de campana que veis aquí pesa 20 toneladas, está hecha sobre todo de cobre y es una de las más grandes de su tipo en todo el país. Se supone que si la haces sonar 9 veces, puedes lanzar bendiciones en todas las direcciones. Y Lele se ha empeñado en que quiere probar. Esta chica siempre dando la nota, Venga, dale, Lele. Más. Más.
Bueno, ahora ya hay un poco más de turistas, ¿eh? Hay un poco más de ambientillo. Pero tenemos que ir a la siguiente parada, que es el puente, y tendremos que espabilarnos porque si no se nos pasa el día para cuando nos demos cuenta. Aquí atrás hay un mural bastante interesante con una serie de ilustraciones que representan a la gente que se ha visto involucrada en la epidemia. A los médicos, a los funcionarios, a los profesores, pero también a la gente que se dedica a quejarse a través de internet. Esta me ha hecho bastante gracia a mí personalmente. Pero esto de homenajear a los trabajadores es algo que podemos ver bastante a menudo en este país y no solo en situaciones de crisis. ¡Hala! Ya nos está lloviendo, pero bueno, casi mejor eso que el sol, porque si no, yo a estas alturas ya estaría totalmente empapado de sudor. Porque además en verano Wuhan se suele convertir en una de las ciudades más calurosas de China. Fijaos, esta calle antes era muy famosa por sus puestos de comida, pero ahora apenas se ve un alma. Y de hecho ahora pueden empezar a trabajar, pueden abrir las tiendas, pueden poner los puestos, no hay ninguna limitación al respecto. Pero como la gente dejó de venir, ahora les cuesta volver a arrancar la actividad económica. Mucha gente que alquilaba un establecimiento o que venía aquí con su moto o con su triciclo a vender cosas, ya no lo hace porque no viene gente y no les sale rentable. Pero esperemos que poco a poco se vaya animando y que vuelva a ser lo que era. Bueno, aquí ya se nota un poco más de jaleo, pero nada comparado con lo de hace unos años. ¿Cómo huele, eh? Huele bien, huele muy bien. Todavía tenemos el desayuno dando vueltas en el estómago, pero vamos a hacer un sacrificio por el canal y nos vamos a comer estos cangrejos de río y esta brocheta de tofu a la barbacoa. Ya veis que no nos importa nada sufrir por vosotros, ¿eh? No tenemos límites en ese aspecto. Los cangrejos son pura dinamita. Los preparan con un montón de especias y cuando te los metes a la boca es una explosión de sabor. Por cierto, cuando estábamos comiendo han venido dos chicos que estaban haciendo un directo y esto es algo ya muy habitual en China. Cada vez más jóvenes se dedican a este tipo de cosas y también hay cierta preocupación por parte de los padres, porque muchos creen que puede ser un problema para obtener buenos resultados en los estudios. Neja. Ah, nos toman la temperatura, mirad. Ah, Ya veis, nos han tomado la temperatura en plena calle para pasar de una zona a la otra, pero bueno, no hemos tenido que enseñar los códigos de salud ni nada. Y las chicas muy majas, ¿eh? Sí. La verdad. Nos han dicho cómo ir al puente. También hemos visto policía, ¿eh? Cuando estábamos comiendo había uno sentado bastante cerca, nos ha visto y no nos ha dicho nada. Y tampoco les ha dicho nada a los que estaban haciendo el directo. Ahora bien, si en plena epidemia yo fuese a un hospital o a una zona delicada, pues ya sería otra historia. Es que ni en China ni en muchos países se puede ir grabando a la gente porque sí, y menos en el caso de los pacientes, por ejemplo. Ya os hemos dicho muchas veces que aquí el virus implica cierto grado de estigma, pero no creo que eso ocurra solo en China. Y claro, si te graban en un hospital y luego lo ve la gente, a lo mejor se te complica la vida un poco. Yo esto no lo había visto nunca, pero hay gente nadando en el río, en el río Yangtze. Y no es nada nuevo, ¿eh? Ya os dijimos que esto lo puso de moda Mao. Todo el mundo en China conoce sus famosos baños en este río y periódicamente se organizan eventos en conmemoración de aquello, pero también por el puro placer de nadar y hacer deporte. Yo si tuviese un bañador me animaba, en serio. Y aquí a lo mejor no da la impresión, pero este río tiene una corriente muy fuerte, ¿eh? Sí. Cada año hay historias de gente que se pone a nadar y ya no los ven más. Tenga cuidado, señora, por favor. Es que qué punkis son de verdad. No me digáis que no son unos punkis los wuhaneses. Este es el primer puente que se hizo sobre el río Yangtze, fue realizado con ayuda de la Unión Soviética y sus obras se completaron en 1957. Entonces China no tenía apenas tecnología propia y dependía de potencias como la Unión Soviética para hacer de todo. Para fabricar presas, puentes, carreteras, trenes, aviones. Por supuesto, los chinos también aprendieron rápidamente todas estas técnicas y pocos años más tarde, en los 60, fueron capaces de construir otro puente como este, pero ellos solitos en Nanjing, pero el problema es que luego se dejaron de llevar tan bien y China se vio afectada en muchos aspectos. Pero bueno, ahí queda el puente como un recuerdo de toda la historia de cooperación entre ambos países, que es bastante larga y muy interesante. Nosotros vamos a cruzar el río en barco, pero no porque sea un capricho, porque nos pensemos que somos muy especiales, sino porque mucha gente lo hace y es más barato que el metro. El viaje dura unos 10 minutos y al llegar ya estamos en el centro de Hankou, que
se puede considerar la zona cero de la pandemia. Y vamos a ver qué ambiente hay, aunque a nosotros de entrada ya nos llama la atención que aquí la mayoría de la gente utiliza mascarillas, cosa que en la provincia donde trabajamos, en Zhejiang, es bastante diferente. Y se nota todo muy tranquilo, la verdad. No sé qué impresión os da a vosotros. Hombre, también es verdad que esta es una zona de construcción reciente. Tiene un poquito de aire de ciudad fantasma, pero normalmente en pocos años esto se llena de gente. Esto lo digo porque hay muchos que han hecho trampa a la hora de informar sobre este fenómeno. Van a zonas en las que acaban de construir bloques de vivienda, donde todavía no hay gente viviendo, aunque la mayoría de los apartamentos ya están vendidos, y os venden el cuento de que en China hay un montón de ciudades donde no vive un alma. Y lo siento, pero esto no es así. La mayoría de ellas con el tiempo se van habitando y se van animando. Aquí ya hay bastante gente, ¿eh? Vamos a dar una vuelta, pero sí, puestos, mercadillo, jaleo. Este es el Wuhan que conocimos nosotros. Una ciudad llena de vida por todas partes. Aquí hay algo de policía, normal con tanta gente en pleno centro. Veis que hay cantidad de puestos por la calle, muchos de ellos de ropa, por ejemplo. Y esto es algo nuevo que se está haciendo para promover la actividad económica de los pequeños negocios. En los últimos años se estaban volviendo cada vez más estrictos con esto de vender en la calle. Pero claro, con esta nueva situación, si no permites este tipo de cosas, ¿la gente de qué va a vivir? Aquí a lo largo de la cuarentena muchas empresas cerraron y cantidad de gente se quedó sin trabajo. Yo creo que mucha gente agradece estas medidas, pero al mismo tiempo ya ha vuelto a surgir el debate de los controles sobre este tipo de actividades. Pero esos controles muchas veces implican dificultades para los pequeños productores y comerciantes. Y al final los que salen ganando son las grandes empresas. Bien porque se pueden permitir pagar los controles o porque el gobierno prefiere tratar con ellos en lugar de tratar con miles de pequeñas empresas. Aquí hay muchísima gente. O sea, mucha gente, motos por todas partes, bicis. Es que en China donde está la comida es donde está el ambiente. Pues bien, ya habéis visto un poco lo que hay. Hay zonas de la ciudad, como por ejemplo en la del otro lado del río, en las que se nota el parón económico, pero aquí ya empezamos a notar la vuelta a la normalidad. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!